Buenos días a todas, a todos. Aquí veo caras conocidas de Jalisco y caras conocidas nacionales. Buenos días a todas y a todos. Estamos en Guadalajara, Jalisco. Y está con nosotros, siéntense por favor, el gobernador, el maestro Pablo Lemus Navarro, gobernador constitucional del estado de Jalisco, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, está el comandante de la Guardia Nacional, el general Guillermo Briceño, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Marcela Figueroa. Y para el cierre de la conferencia, como todos los viernes, Bulmaro Juárez con Suave Patria. El día de hoy estamos aquí, vamos a, después de la conferencia, a tener una reunión con empresarios de Jalisco, con el Gabinete de Seguridad, y después vamos a ir a la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 331 en El Salto. Y vamos a ir a dar una vueltita al tren ligero que se inauguró hace poco, la línea 4, que como saben pues fue con recursos compartidos del gobierno federal y el gobierno del estado de Jalisco. Y mañana estaremos en el Estado de México. Agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido pues desde el principio del gobierno, y particularmente en las últimas semanas. Ha habido una extraordinaria coordinación, un trabajo conjunto, y estamos aquí no solo como hemos visitado distintos estados de la República, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado. Bueno, vamos a iniciar con la presentación del gobernador, posteriormente con la titular del secretario de Ejecutivo para dar la estadística de los índices delictivos en Jalisco, después la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, después el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, un video sobre la seguridad aquí en Jalisco, y posteriormente van a participar, están aquí, nada más que no me pasaron los nombres, el general encargado de la seguridad para el Mundial y el almirante también encargado para la seguridad del Mundial. Ellos nos van a platicar pues todo lo que se está haciendo. Este mes hay partidos de repechaje aquí en Jalisco, y después en junio ya viene el Mundial. Entonces nos van a platicar pues lo que se ha venido trabajando ya desde hace más de un año, casi 2 años, para la seguridad en todo el país y particularmente en las 3 ciudades sedes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y después pasaríamos un video también de la seguridad del Mundial. Y después ya contestamos sus preguntas. Adelante, gobernador. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Presidenta, bienvenida a Jalisco. Es muy significativa su presencia, muestra una gran solidaridad con nuestro estado. Le doy también la más cordial bienvenida a todo su gabinete de seguridad. Hemos tenido esta mañana una reunión muy productiva de la mesa de seguridad, donde se presentaron distinta información de los índices delictivos
de cómo hemos logrado en una extraordinaria coordinación, como lo ha mencionado la Presidenta de la República, desde el primer día de nuestro gobierno, trabajando en equipo. Y yo quiero reconocer, Presidenta, su apertura, su cercanía y todo el apoyo que nos ha dado a Jalisco. De verdad se lo reconozco y se lo agradezco mucho a usted y a todo su gabinete. Además de darles la más cordial bienvenida y reconociendo esa relación interinstitucional que existe entre Jalisco y la Federación, pues también compartir con todas y con todos ustedes que además de reconocer al gobierno federal, quiero hacer un gran reconocimiento a la ciudadanía. La población en Jalisco reaccionó de una manera muy positiva, Presidenta, como le informaba hoy en la mañana. No solamente el Estado se encuentra trabajando con todas sus actividades ordinarias, marchando adecuadamente, pero también es muy importante entender y reconocer a la ciudadanía que se portó verdaderamente de una manera extraordinaria durante los últimos días. También reportarle, Presidenta, que además de que Jalisco se encuentra fuerte, unido, en pie, trabajando, pues nuestro Estado ha venido creciendo importantemente en materia económica. Le voy a dar algunos datos interesantes, Presidenta, porque si hablamos del desarrollo futuro, Jalisco está listo para contribuir con su gobierno para seguir avanzando, Presidenta. Por primera vez en la historia, Presidenta, Jalisco es el estado no fronterizo líder en exportaciones. Somos el quinto lugar ya a nivel nacional en materia de exportaciones. Usted sabe, Presidenta, que principalmente nosotros hemos estado enfocados durante décadas en el sector tecnológico, en la industria electrónica. Somos los líderes en materia de semiconductores. 70% de los semiconductores de este país se diseñan y se producen en Jalisco. Usted tuvo a bien, Presidenta, apoyarnos con el Centro de Diseño de Semiconductores que está ya en proceso. Le hago una muy cordial invitación a que nos acompañe en unos meses ya para inaugurarlo, porque esto va a ser un detonante a través de las patentes para que nuestros jóvenes puedan seguir diseñando, patentando y después vendiendo estos diseños con talento mexicano a la gran industria de telecomunicaciones y electrónica de todo el mundo. Y para ello, Presidenta, quiero pedirle un favor muy especial. Para poder seguir creciendo en materia de industria, principalmente en la industria tecnológica, necesitamos esta planta de ciclo combinado que usted ha tenido a bien también apoyar e impulsar. Quiero dejar muy claro, Presidenta, porque usted así lo dispuso también, que esta planta de ciclo combinado no va a tomar ni una sola gota del río Santiago, para tranquilidad de la gente y de nuestro medio ambiente. Entonces estaremos muy prontos a presentar este proyecto conjunto, Presidenta, yo también se lo quiero reconocer. Quiero también, Presidente, informarle que el proyecto de electromovilidad del aeropuerto hacia la ciudad estará listo en los últimos días de mayo, estará ya funcionando, y el recurso que usted ha anunciado ya también de apoyo, como lo instruyó, va a servir para conectar también hasta el municipio del Salto, que usted quería darle una vocación extraordinariamente social, y vamos a empezar a hacer los procesos de licitación para iniciar la ampliación de ese gran proyecto de electromovilidad al municipio del Salto y de Ixtlahuacán de los Membrillos, pasado el Mundial, porque hoy la FIFA no nos permite hacer más construcciones. Por último, decirle, Presidenta, que el proyecto del tren México, Querétaro, Irapuato, León, Guadalajara es una maravilla.
Quiero decirle, Presidenta, que hemos tenido reuniones con su gabinete, con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que hemos tenido también reuniones con la Agencia Ferroviaria, y es un gran proyecto para México y es un gran proyecto para Jalisco. Quiero manifestarle que vamos a trabajar en equipo para liberar todos los derechos de vía y que se concrete este gran proyecto que sin duda alguna va a ser transformador para nuestro Estado, Presidenta. Finalmente, pues darle nuevamente la más cordial bienvenida, decirle que nuestro Estado la recibe con los brazos abiertos. Estamos muy contentos de recibirla nuevamente, Presidenta, y bueno, pues vamos a tener una gira muy productiva y también una gira muy bonita, porque vamos a reunirnos con estudiantes, vamos a reunirnos con empresarios, va a ser pues algo de verdad muy emotivo. Bienvenida, Presidenta, a usted y todo su equipo. Muchísimas gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta, Gobernador, buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar el reporte de incidencia delictiva del Estado de Jalisco. El corte es al 31 de enero de 2026, ya muy próximamente daremos corte nacional de febrero de 2026. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso, desglosado de forma mensual de los últimos 18 meses, es decir, de septiembre de 2024 a enero de 2026. Si se compara septiembre de 2024 contra enero de 2026, observamos una reducción del 47% en los homicidios dolosos en la entidad, al pasar de 4.80 a 2.55 en promedio diario en este delito. Como ya indicamos, estas son cifras a enero. De estos meses analizados, enero de 2026 sería el mes con la incidencia delictiva de homicidios más baja de todo este periodo analizado. En la siguiente gráfica, lo que podemos ver es el promedio diario también de homicidio doloso en Jalisco. En este caso, lo que podemos ver en esta gráfica son todos los meses de enero, desde 2015 hasta 2026. Como vemos, hay una tendencia constante a la baja en este homicidio y destaca de forma significativa enero de 2026 como el más bajo de todo este periodo analizado, es decir, de los últimos ya 11 años, con una reducción entre 2025 y 2026 del 36%. En la siguiente gráfica, aquí lo que podemos ver, estos son los delitos de alto impacto, el promedio de delitos de alto impacto en la entidad, en general los robos con violencia en todas sus modalidades. Aquí lo que podemos ver es una disminución del 25% del inicio de la administración del gobierno federal desde septiembre de 2024 a enero de 2026, pasando de un promedio de 41.93 delitos de alto impacto diarios, como decía, en promedio, a el último mes, en enero de 2026, que se registraron 31.56 delitos diarios en promedio. En este caso, también como en el de homicidio, sería el mes más bajo de los últimos 17 meses. Finalmente podemos ver también esta tendencia de delitos de alto impacto, pero ahora la vemos de forma anual. La siguiente, por favor, gracias. También vemos una constante en la disminución de delitos de alto impacto, sobre todo desde el inicio de ahí, como vemos claramente de la gráfica, de 2018 hay una tendencia constante a la baja en los delitos de alto impacto y iniciamos 2026 también a la baja comparado con 2025 en una reducción del 12% en los delitos de alto impacto. De mi parte es cuanto respecto al informe de incidencia delictiva en la entidad. Muchas gracias. Permiso, presidente.
Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Buenos días, gobernador. Buenos días a mis compañeros y compañeras del Gabinete de Seguridad. El día de hoy informaremos las actividades realizadas en el estado de Jalisco como parte del primer eje rector de la Estrategia Nacional de Seguridad, que es atención a las causas de la violencia. Las mesas de paz sesionaron en el estado y en 15 regiones, en coordinación con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. En total se tuvieron 52 sesiones de la Mesa de Paz Estatal y 3.876 de las regionales y 6 interregionales, en las que se suscribieron 183 acuerdos. Existe una coordinación con todas las dependencias del estado, encabezadas por el gobernador Pablo Lemus Navarro, desde la Mesa de Paz Estatal, mientras las sesiones de las mesas de paz regionales las dirigen presidentas y presidentes municipales. Se llevaron a cabo 278 jornadas por la paz en los diferentes municipios de la entidad, en las que participaron más de 100,000 personas. Se organizaron ferias deportivas, recuperación de espacios públicos y la exhibición de tradiciones. Se realizó la difusión de la cartilla de derechos y se organizaron ferias de servicios de la salud para las mujeres, capacitación a personas servidoras públicas, tequios, talleres de prevención. Y en septiembre del 2025 se instaló el Consejo de Paz y Justicia Cívica Estatal y Municipales, que busca atender las causas que generan la violencia en los territorios. Como gobierno federal, impulsamos acciones en 2 municipios prioritarios, Tlajomulco y Tlaquepaque, donde se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional para brindar más de 91,000 servicios y trámites. Estuvimos en 33 colonias, donde realizamos 32,806 visitas casa por casa, así como los comités de paz, ferias de paz, jornadas por la paz, y se recuperaron 5 espacios públicos. En el municipio de Tlajomulco se dieron más de 32,000 servicios y se efectuaron 12,000 visitas casa por casa en 14 colonias que nosotros le llamamos prioritarias. Se instalaron 11 comités de paz, se realizaron 14 ferias de paz y 17 jornadas por la paz, con una participación de más de 8,000 personas. A través de las visitas casa por casa, identificamos las necesidades de la población. Agradecer mucho a quienes asistieron a nuestras ferias de paz para acceder a programas y participar en actividades. En Tlaquepaque se dieron más de 59,000 servicios y trámites, se efectuaron más de 20,000 visitas casa por casa en 19 colonias prioritarias. Se realizaron 19 ferias de paz y 9 jornadas por la paz. Se instalaron 18 comités de paz y se recuperaron, ahí fue donde se recuperaron 5 espacios públicos. Agradecer mucho a la presidencia municipal de Tlaquepaque, quien sus servidores públicos nos acompañaron en las visitas casa por casa, y también se dio la repavimentación efectuada por petición de los vecinos en la colonia Los Puestos. También el impulso a la vacunación contra el sarampión y la realización de bodas comunitarias. Ahora bien, en coordinación con el Estado, estaremos trabajando varias estrategias de atención a jóvenes por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo la estrategia Jóvenes Transformando México. Se construirán este año muchas oportunidades para los jóvenes, tanto en educación como en deporte, en cultura. Miren, este año habrá nuevos planteles de Bachillerato Nacional Margarita Maza en un número importante, que son 22, así como un centro que se inaugura hoy por parte de la Presidenta de la República en El Salto, un centro de bachillerato tecnológico agropecuario.
También se crearán 4 telebachilleratos comunitarios y se ampliarán 2 centros más de bachillerato tecnológico, industrial y de servicios. También se reconvertirán 2 centros de estudios de bachillerato y se edificarán 4 centros comunitarios México Imparable en los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. También se pondrán en marcha programas para jóvenes especialmente, pero hay uno que es muy importante que se llama Jóvenes Unen al Barrio. Todo es para la prioridad que para el Gobierno de México significan los jóvenes aquí en esta entidad. También en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, desde enero de 2025 a la fecha, se han trabajado con jóvenes en las 15 regiones del estado, con 1,556 actividades en las jornadas de tequios, en los murales, en las rodadas por la paz. Además, el 26 de marzo realizaremos al menos 500 actividades deportivas en Jalisco. Y en este mes de marzo, a través de la CONADE, se efectuarán en Guadalajara y Zapopan los Juegos Nacionales Clasificatorios de Ciclismo, Bádminton, Esgrima, Natación Artística y Karate, así como las competencias regionales de ajedrez, frontón, softball, béisbol, tenis de mesa, boxeo y taekwondo. Agradecer el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Iglesia Católica, de los gobiernos estatales, municipales, para la implementación de Sí al Desarme, Sí a la Paz en 7 municipios de la entidad. La población acudió en forma anónima y voluntaria a intercambiar 82 armas de fuego por dinero en efectivo. Con estas acciones, el Gobierno de México refrenda su compromiso de apoyar la construcción de la paz en Jalisco. Gracias. Muy buenos días. Con su permiso, señora presidenta, gobernador, muy buenos días. Derivado del trabajo coordinado de las instituciones del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, a través del análisis de información, el seguimiento de estructuras delictivas y el uso de herramientas tecnológicas, se han desarrollado líneas de investigación que han permitido ubicar zonas de operación, centros logísticos y redes de apoyo de distintos grupos criminales. Derivado de este trabajo coordinado, también con las autoridades del Estado de Jalisco, lo cual agradecemos la estrecha coordinación en materia de seguridad, se han realizado operativos focalizados para detener a generadores de violencia, asegurar armamento y drogas y afectar las capacidades operativas y financieras de estas organizaciones en distintas regiones del Estado y otros estados de la República. Del 1 de octubre del 2024 al 28 de febrero del 2026, se han detenido 890 personas por delitos de alto impacto en el estado de Jalisco. Se aseguraron 626 armas de fuego en resultado de estas detenciones y más de 145,000 cartuchos, lo que se traduce en menos violencia en las calles. Se aseguraron más de 10 toneladas de droga, incluyendo 3,000 pastillas de fentanilo. El Ejército y la Marina han desmantelado 3 laboratorios y áreas de concentración para la producción de drogas sintéticas. Estas acciones han representado una afectación significativa a la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales que operan en la entidad. También, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum el 6 de julio del 2025, de esta fecha al 31 de enero, ha habido varias detenciones, de las cuales quisiera resaltar 44 personas, y se han iniciado 257 carpetas de investigación por este delito. Estas acciones han permitido una reducción del 26% en la incidencia de este delito en la entidad. Mencionaré algunos casos a nombre del Gabinete de Seguridad. Se aseguraron y detuvieron a 20 personas y el aseguramiento de un centro de atención telefónica empleado para el delito de extorsión en Guadalajara, Jalisco,
4 integrantes más de un grupo criminal que extorsionaban a comerciantes fueron detenidos en otra acción. En otra acción, Gustavo N., jefe operativo de un grupo criminal identificado como objetivo prioritario del Gobierno de México y del Estado de Guanajuato, dedicado a la extorsión, homicidio, distribución y venta de droga, privación ilegal de la libertad, robo de vehículo, robo de hidrocarburo y de autotransporte de carga en Guanajuato y en Jalisco, también fue detenido. Nazario N., generador de violencia, responsable de extorsión y venta de droga, que operaba en Tlajomulco, Jalisco y Oriental Puebla. 2 sujetos más, integrantes de un grupo delictivo vinculado a los delitos de extorsión y secuestro, y uno más, integrante de una célula originaria de Chihuahua, la cual empleaba tácticas de intimidación y coacción armada para realizar cobros indebidos producto de la extorsión. Luis N., generador de violencia y coordinador de una célula también con operaciones en Baja California y Jalisco, dedicado al cobro de piso, extorsión y venta de droga en diversos puntos de la región fronteriza y también en Guadalajara, Jalisco. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar las acciones operativas más relevantes de las últimas semanas. Como es de conocimiento público, recientemente se llevó a cabo un operativo relevante en Tapalpa, Jalisco, una operación desarrollada, planeada y ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional, donde elementos del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea desarrollaron una operación para la detención de Nemesio Ceguera N., alias El Mencho, líder de un grupo delictivo, así como 2 de sus colaboradores principales, Rubén N., alias R1, y Hugo N., alias El Tuli. Posterior a esta acción, se registraron bloqueos carreteros y la quema de vehículos en distintos puntos del Estado. Ante esta situación, el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Jalisco y otras entidades federativas, especialmente también Michoacán, actuó de manera coordinada con los estados para reforzar la presencia de las autoridades, restablecer el orden y proteger a la ciudadanía. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el despliegue y la coordinación permanente con el Gobierno de Jalisco. El Gabinete de Seguridad continuará presente en la entidad para respaldar las acciones locales, supervisar operaciones y proteger a la población. En otra acción reciente, realizada en Zapopan, fueron detenidos 10 integrantes de un grupo criminal, quien mantenía presencia en zona metropolitana de Guadalajara como encargado de trasiego de droga y armamento, lavado de dinero, extorsión y secuestro. Se aseguraron en esta acción 8 armas de fuego, cartuchos, cargadores, 1.200 dosis de metanfetamina, vehículos y 2 camionetas blindadas, entre otros. En Tlaquepaque y Tlajomulco se realizaron cateos en 2 inmuebles empleados como centros de almacenamiento de sustancias químicas. En el lugar fueron detenidas 5 personas y se aseguraron más de 50,000 litros y 87,000 kilos de precursores químicos para la elaboración de metanfetamina. En Zapopan se ejecutó una orden de aprehensión contra Armando N., alias Delta 1, identificado como líder de la célula criminal Los Deltas, afín a un grupo criminal aquí en Jalisco. El detenido está vinculado a delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y extorsión en la zona metropolitana de Guadalajara, además de coordinar el trasiego de drogas sintéticas hacia Estados Unidos. En Tepatitlán se ejecutó un cateo donde se detuvo a 2 hombres y una mujer que formaban parte del grupo delictivo de los R's con operación en Michoacán y Jalisco, además de estar relacionados con el lamentable homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Se aseguraron armas de fuego, diversas dosis de droga, cargadores y cartuchos. En Ciudad Guzmán fueron detenidos 3 integrantes de la misma organización delictiva, donde también se aseguraron armas de fuego, aditamento lanzagranadas, cargadores, así como drogas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a debilitar las estructuras criminales y sobre todo a disminuir la incidencia delictiva y la violencia en la entidad. En el marco de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, México se prepara para recibir a millones de visitantes y a miles de representantes internacionales en lo que será uno de los eventos deportivos más importantes. Para ello, el Gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementa la estrategia de seguridad denominada Plan Kukulcán, diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional. El Plan Kukulcán es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades, entre ellas Jalisco.
Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos. Estas acciones, como más adelante se referirá a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, incluyen capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, ejercicios simulados a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana que permitirán garantizar condiciones de seguridad para la población y para los millones de visitantes que llegarán al país durante el Mundial 2026. Como parte de estos trabajos, se instaló una mesa de coordinación estratégica entre dependencias del Gobierno de México y representantes de FIFA, en las que participan las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como autoridades de las entidades sede. De manera específica, en Jalisco se fortalecerá la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para implementar dispositivos de seguridad en el entorno del estadio. También en aeropuertos, vialidades y centros de hospedaje, así como esquemas de protección para delegaciones y asistentes. Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de la Copa Mundial 2026 y proyectar al país como un destino seguro para la realización de eventos internacionales de gran magnitud. Muchas gracias. Vamos al primer video de resumen de Jalisco y después participará el general Román Villalbazo, que es el jefe del Centro de Coordinación de la Copa Mundial Fútbol 2026, y el almirante Ramón Lara, comandante de la Fuerza de Tarea también para el Mundial 26, y cerraremos con un video del Mundial. Adelante. Informe de resultados en el estado de Jalisco, correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2024 al 5 de marzo de 2026. En el marco de la aplicación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Jalisco, se han alcanzado avances relevantes. El delito de homicidio doloso presentó una reducción del 66% en comparación con septiembre de 2024. De igual forma, los delitos de alto impacto disminuyeron en un 25% respecto a septiembre de 2024. Se aseguraron 626 armas de fuego, más de 145,000 cartuchos, 3,101 cargadores. Se detuvieron a 890 personas por diversos ilícitos y se decomisaron más de 10 toneladas de droga. Un hecho relevante derivado de trabajos de Inteligencia Militar Central de México y de la planeación y ejecución de una operación por parte de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional fue la captura y posterior deceso de Rubén N., alias El Mencho, líder de un grupo delictivo que opera en Jalisco, el 22 de febrero de 2026. A este importante resultado para la seguridad de los mexicanos, se suma la detención de 2 criminales durante la citada operación y 70 posterior a ella, sumando un total de 188 delincuentes de esa organización durante la presente administración. Estos resultados derivan de la coordinación efectiva entre los 3 órdenes de gobierno y el compromiso y la actuación conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las demás instancias que integran el Gabinete de Seguridad. Los resultados son evidentes y sabemos que persiste el desafío de continuar fortaleciendo las acciones para garantizar mayores condiciones de seguridad para la población jalisciense. General. Con su autorización, señora presidenta. Muy buenos días. Señores, la Copa Mundial de Fútbol 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá, representa un hecho sin precedentes. Adelante, por favor, la primera lámina. Para México implica 2 retos principalmente. El primero es mostrar un México confiable, seguro, organizado ante la comunidad internacional, y el segundo es, como Estado mexicano, tener la capacidad de hacer frente a los antagonismos que atenten contra la seguridad nacional.
Bien, derivado del Plan Kukulcán, ya lo escucharon de voz del secretario Harfuch, en concordancia con este plan, que es el plan integrador de los esfuerzos que realizan las dependencias de la Administración Pública Federal, integrado con 23 grupos, se autorizó la creación de 3 fuerzas de tarea conjuntas. Adelante, por favor, la siguiente. 3 fuerzas de tarea conjuntas, una por cada sede mundialista, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, 7 agrupamientos conjuntos, uno por cada sede alterna, donde esperamos la concentración de selecciones para sus entrenamientos, y todo esto también apoyado con 3 agrupamientos de defensa aérea. ¿Qué efectivos integran estos organismos circunstanciales? Entiéndase por organismos circunstanciales aquellos que se crean para un fin y que una vez que cumplen con su cometido, se desintegran. Es el caso de estos organismos. Están integrados aproximadamente con 20,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, con mayor preponderancia por la Guardia Nacional, Ejército, Fuerza Aérea. Tendremos también arriba de 55,000 efectivos de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana. Tendremos también personal de seguridad privada, de tal suerte que esto nos da una suma cercana a un poquito más de los 99,000 efectivos. Emplearemos 188 binomios canófilos en especialidad antiexplosivos, antienervantes, emplearemos binomios equinos, un poco más de 2,100 vehículos militares, 378 vehículos civiles para integrar las escoltas de seguridad física de los mandatarios y de las delegaciones de fútbol extranjeras. Emplearemos 24 aeronaves, carpas descontaminadoras, sistemas antidrones, drones y bueno, una serie de tecnologías que apoyarán los esfuerzos del personal que integrará estas fuerzas de tarea. Adelante, por favor. Bien, se diseñó un concepto de la operación que está sustentado en cinturones de seguridad. Para cada instalación objetivo se establecerá un dispositivo particular, es decir, los aeropuertos, los hoteles, las zonas de entrenamiento, los estadios, las áreas Fan Festival tendrán un dispositivo particular de la siguiente manera: una seguridad inmediata, lejana y en algunos casos tendrá un cuarto cinturón de seguridad que llamamos refuerzo. Y todo esto estará circundado por precisamente un dispositivo general. Allende de estos dispositivos entrará en función la Guardia Nacional con seguridad carretera, que hay misiones específicas dentro de esos grupos técnicos que ya mencioné. Adelante, por favor. Bien, diseñamos los esquemas de seguridad de Guadalajara. En este caso tenemos aquí el aeropuerto Miguel Hidalgo. Adelante, la que sigue. Como ustedes pueden ver ahí, cada uno tiene sus cinturones de seguridad. Este es uno de los hoteles. Adelante, la que sigue. Otro acá de los centros de entrenamiento, que será Atlas, que será también Valle Verde. Adelante. Bien, aquí es importante recalcar que previo a que se establezcan los dispositivos de seguridad en estas instalaciones objetivos, entrarán en funciones equipos de especialistas del Ejército Mexicano. Estos equipos de especialistas llevarán a cabo barridos de químico, biológico, radiológico, nuclear, antiexplosivos, barridos electrónicos de microfonía, emplearemos binomios canófilos y en cada, vamos a decir, en estadios, en áreas de entrenamiento, en FanFest, tendremos sistemas antidrones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca y bueno, pues ni modo, tendrá que ser mitigado. Por eso invitamos a los aficionados que tienen sus drones que se abstengan si es que no están registrados en la lista blanca para volar estos aparatos. Adelante, por favor. Bien, continuamos. Adelante, la que sigue. Emplearemos aquí en Guadalajara, Zapopan, alrededor de 17,700 efectivos exclusivamente para el Mundial, para los eventos de estas instalaciones objetivos, alrededor de 578 vehículos, 23 binomios canófilos en antiexplosivos, antienervantes otros 23, 40 binomios equinos y bueno, una serie de materiales, incluyendo 7 aeronaves que conformarán el agrupamiento de defensa acá en el estado de Jalisco. Adelante, por favor. Bien,
La integralidad de las tropas terrestres nos la darán los agrupamientos de defensa aérea. ¿Cómo va a funcionar el plan de defensa aéreo en cada una de estas entidades? Primeramente, previo al Mundial, se va a comunicar en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo presidencial donde nos permitirá delimitar 3 zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y las sedes alternas los manejaremos con NOTAMs, que son noticias sobre la aviación. Es decir, que cada piloto que inicie un plan de vuelo tendrá la obligación de verificar qué noticias hay sobre la aviación y qué zonas están restringidas. Estos agrupamientos de defensa, como toda organización, tendrá una parte de mando y control, alguna parte también que manejará los transportes, las interceptaciones, los IBR, que es la inspección, vigilancia y reconocimiento, la inteligencia aérea. Y bien, todo esto será controlado por el Centro Nacional de Vigilancia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional. Adelante, por favor. El plan de defensa funcionará en 5 capas, empezando desde de arriba para abajo, 25,000 pies hasta los 500. ¿Sí? En el quinto y cuarta capa emplearemos aeronaves estratégicas de gran alcance, equipadas con radares bidimensionales, plataformas, Rapaz, aviones tripulados a distancia, ¿sí?, con gran alcance también. Y en la tercera capa tendremos aviones F-5 y los conocidos como los T-6 más Plus, los tejanos, ¿sí?, que son aviones interceptadores. Importante destacar que en la cuarta capa tendremos ya aeronaves de ala rotativa, que le llamamos nosotros FUSA, la Fuerza en Situación de Alerta, con misiones primarias. Primero, evacuación aeromédica. Segunda, apoyo aéreo por el fuego en caso de ser necesario. Y en la quinta capa tendremos los sistemas antidrones, con la explicación que ya les di anteriormente. Bien, con esto cubriremos 3 subsectores de cada zona de vigilancia, que será a las 60 millas, 15 millas y 1.5 millas. Con esto no buscamos limitar los vuelos de la aviación nacional e internacional. Toda aquella aeronave, toda aquella aerolínea que tenga abierto un plan de vuelo lo podrá llevar a cabo. Lo único que vamos a hacer es coordinar los vuelos para tener libres esas zonas de vigilancia y poder mitigar cualquier traza de interés ilícita que nos pueda generar un escenario no deseado. Adelante, por favor. Bien, la seguridad no se constriñe únicamente a la ciudad de sede. Aquí tomamos en consideración el gran despliegue que tenemos como Fuerzas Armadas, iniciando con la cobertura aeronaval, las tropas de guarnición que tiene desplegadas el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Estamos hablando alrededor de 225,000 efectivos operativos y bueno, pues con más de 2,000 servicios establecidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Adelante, por favor. Bien, nuestras tropas, el 42.1%, alrededor de 8,000 efectivos, iniciaron un adiestramiento en el mes de enero, un adiestramiento especializado, llámese QBR, manejo ofensivo-defensivo, equipos tácticos de reacción inmediata, integración de escoltas, control de multitudes, también medicina táctica, es decir, todo aquello que nos pueda servir durante la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, para la integralidad de los 23 grupos, a mediados de este mes llevaremos a cabo un ejercicio militar de aplicación con 2 fases de gabinete y en territorio en tiempo real, para precisamente mostrar las capacidades que tiene cada una de las dependencias que participan, ¿sí?, homologar procedimientos y incrementar la interoperabilidad entre todos nosotros. Bien, es cuanto por parte del Centro Coordinador de la Copa Mundial de Fútbol. Todo, señor presidente. Con permiso. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Con respecto a la Marina Armada de México, ¿qué está haciendo dentro de la Copa Mundial? Actualmente, para proteger lo que es la operación de puertos y aeropuertos y coadyuvar transversalmente en la seguridad e instalaciones donde se desarrollan estos eventos deportivos, tendremos que prevenir, identificar y mitigar cualquier riesgo o amenaza contra las personas, el espacio aéreo y aguas territoriales del mar mexicano. La Marina ha destinado su personal de la siguiente manera. Actualmente estamos laborando en 3 grandes áreas. Primero, en el litoral del Golfo, que es Tamaulipas, los puertos de Altamira, Tampico, posteriormente Veracruz y Quintana Roo. Por parte del área metropolitana,
es decir, en la región naval central, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto Internacional de Toluca y, finalmente, el litoral del Pacífico, Lázaro Cárdenas, Michoacán y Manzanillo, Colima. Todo este personal hace un total de 3.741 elementos. Pero además se van a sumar 8.500 elementos de los diferentes mandos navales, en el cual tendremos un total de 12.241 elementos. El personal antes mencionado también se ha dividido en diferentes elementos de tarea. Tal es el caso como el monitoreo y análisis, tanto de fuentes abiertas como dark web, en busca de riesgos y amenazas para el evento, especialmente para los puertos y aeropuertos, con equipos de ciberseguridad, inteligencia táctica y de señales. También tendremos a nuestro alcance el resguardo marítimo federal, que es a través de las capitanías de puerto, en conjunto con unidades de protección y seguridad. Toman el control de embarcaciones de recreo que ingresan a las marinas turísticas con el fin de regular el movimiento de todos los turistas nacionales y extranjeros que entren por esa vía marítima. También se va a mantener el patrullaje marítimo con buques navales para salvaguardar la vida humana en la mar y mantener la soberanía de los mares del Estado, mediante acciones encaminadas a seguimiento, disuasión, detención, pero además contra acciones de crimen organizado en el tráfico ilegal de sustancias, personas, armas y explosivos, y quienes en contra también que afecten a nuestra población, así como proporcionar una navegación segura para todos los buques que transporten carga contenerizada de alto valor para posteriormente ser resguardada hacia su destino final por el Grupo de Seguridad de Carreteras, que sería la Guardia Nacional. Para el área metropolitana, dentro de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de Toluca, tenemos equipos de búsqueda y rescate urbano, protección y seguridad aeroportuaria, reacción inmediata antimotines, intervención y contraterrorismo, drones y sistemas antidrones y elementos de sanidad naval. Asimismo, se establecieron equipos de QRNE en la Ciudad de México, el puerto de Veracruz y el puerto de Manzanillo, con una capacidad aerotransportada de 15 aeronaves, 7 de ala fija y 8 de ala móvil. En sí, todo lo que es la planeación y preparación para seguir cumpliendo las tareas es por medio de una capacitación rigurosa, ejercicios de gabinete y también ejercicios a escala real. Toda esta especialización prácticamente da una respuesta a cualquier amenaza. Hemos realizado también manejo de multitudes con eventos masivos. Se ha brindado también capacitación en la operación con énfasis de derechos humanos, específicamente la no discriminación y prevención de la trata de personas, así como la cadena de custodia y uso de la fuerza conforme a la normatividad vigente. Con respecto, la siguiente, por favor. En coordinación con los grupos técnicos integrantes del Plan Cuculcán, hemos participado en diversos ejercicios en coordinación y en colaboración con otras dependencias del Gobierno federal, entre los que destacan los ejercicios de QRNE, como el simulacro del sismo de la Ciudad de México realizado el 18 de febrero, en coordinación con el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México y con una célula de defensa. Estos ejercicios también en escala real se hicieron el 24 de febrero a través de un equipo de intervención y contraterrorismo con organismos internacionales en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Finalmente, se implementan procedimientos con el Gobierno federal y la FIFA para el seguimiento de las personas y esa carga contenerizada.
La que sigue, por favor. Ante una situación de crisis, los estadios mundialistas nacionales, les diré cuál es la participación de la Armada de México. De forma ordenada se activará de manera inmediata a través del Plan Marina, en la cual tendrá una vertiente de apoyo, de seguridad interior y atención de emergencias. Es decir, el despliegue de personal que realizará conforme a un esquema regional de reacción estratégica y movilidad operativa de 1,018 elementos, de tal suerte que en la Ciudad de México y Toluca estarán desplegados hacia el Estadio Ciudad de México, Puerto de Manzanillo desplegados hacia el Estadio de Guadalajara, Matamoros sería desplegado hacia el Estadio de Monterrey con las aeronaves o vehículos terrestres. Este esquema permite una respuesta escalonada, coordinada y eficiente, garantizando la presencia oportuna de capacidades tácticas, logísticas y de mando y control. Finalmente, se realizará un fortalecimiento al Estado de Jalisco. ¿Cómo se va a hacer? Primero, reforzar la seguridad de puertos y marinas, pero de los 3 estados, de Nayarit, Jalisco y Colima. Los 3 estados en mención serán con 8 capitanías de puerto, donde van a operar 18 marinas. Por lo tanto, se reportarán esas capacidades para mantener el control positivo permanente de todos y cada una de las embarcaciones turísticas de recreo. Dentro de la modernización de los equipos de seguridad que actualmente estamos realizando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se han adquirido 40 filtros migratorios autónomos, el cual favorece un 50% la velocidad de movimiento de pasajeros que arriban al país a través de estos sistemas. Los vehículos con sistema de inspección con visión de rayos X permitirá escanear al 100% los accesos de carga y logística que accedan al aeropuerto, evitando así la introducción de sustancias ilícitas y artefactos explosivos. Pero además, tiene el sistema antidrones que permitirá tomar el control de los drones detectados a 5 kilómetros del aeropuerto y tomando el control de ellos a partir de 1 kilómetro y bajarlo en 45 segundos. La instalación también de 40 equipos de validación de documentos, en el cual traerá una disminución de los tiempos de un 35% de cruce de revisión de pasajeros y la modernización del sistema de control de acceso se instalará a la par del sistema CCTV, incluyendo 3,240 cámaras, el cual incorpora analíticos y algoritmos, reconocimiento facial y patrones conductuales, con apoyo de inteligencia artificial, en la medida en que todas estas implementaciones tecnológicas tomen lugar en los próximos meses. La dinámica y movilidad de los pasajeros se verá favorecida con eficiencia y modernidad. La que sigue, por favor. Finalmente, todos estos trabajos que se han realizado es para mejorar una experiencia del usuario en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Durante el Mundial, en la Terminal 1 y 2, se remodelaron las salas y pasillos de la última sala, filtros de seguridad, salas de documentación, ambulatorias de salidas y llegadas, migración, aerotren, salas de reclamo de equipajes nacional e internacional. Asimismo, se reconstruye en la Terminal 1 el proyecto integral de remodelación de los estacionamientos en el área nacional e internacional, mientras en la Terminal 2 será una ampliación, conservación y mantenimiento para evitar los cuellos de botella y generar un flujo de pasajeros. También la rehabilitación integral de la zona de comida rápida. Para ambas terminales se ampliarán y
se modernizarán optimizando los pasillos, mejorando la imagen arquitectónica, la distribución de espacios y elevado dentro del nivel de confort para todos nuestros usuarios. Realmente también se ha hecho el reordenamiento de lo que son todas las vialidades de construcción, de un estacionamiento próximo a la avenida Fuerza Aérea y la construcción de 3 calles de rodaje para hacer más rápida la salida de la pista 05R23L. Finalmente, el AICM estará listo a partir de mediados de mayo de este año. ¿Es cuánto, señora presidenta? Bueno, como ven, estamos preparadísimos para el Mundial. Cerramos con un video nada más. México está listo para hacer historia este 2026. Nuestro país se ha preparado para ser sede del evento deportivo más importante del planeta. Millones de visitantes, una sola pasión y una prioridad absoluta: la seguridad de los aficionados. México recibe al mundo no solo con nuestra cultura y reconocida hospitalidad, sino con una estrategia integral de seguridad sin precedentes, en la que participarán más de 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas, alrededor de 55,000 agentes de seguridad pública, 24 aeronaves tácticas, 33 drones de vigilancia y monitoreo, más de 300 vehículos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Y por supuesto, tecnología de punta. Una estrategia coordinada con Estados Unidos y Canadá. Un sistema de mando y control y una fuerza conjunta con componente terrestre y aéreo, integrada por la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea en coordinación con fuerzas policiales. Será el encargado de realizar tareas de respuesta a emergencias, despliegue de drones, uso de comunicaciones avanzadas y videovigilancia permanente. Y lo más importante, contamos con personal militar y policial altamente capacitado para atender contingencias QBR, binomios montados especializados en el manejo de multitudes y binomios canófilos para la detección de explosivos y enervantes. Capacidades que se reforzaron con visitas a eventos como la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 y los Juegos Olímpicos de París 2024. La presencia institucional será permanente en las 3 sedes: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en estadios, hoteles, aeropuertos y vías de comunicación, para garantizar un entorno seguro y confiable para todas las personas que se congregarán en esta gran fiesta futbolística. Todo esto demuestra la magnitud del esfuerzo institucional para garantizar las condiciones óptimas de seguridad, protección y asistencia durante el Mundial 2026. Así, México está listo para recibir a cada visitante, brindándole hospitalidad y confort con los más altos estándares de seguridad, para que este evento sea una verdadera fiesta en la que se disfrute la multiculturalidad que nuestro país ofrece, dando muestra de nuestra amplia experiencia en eventos de similares magnitudes. México no solo abrirá sus puertas al mundo, abrirá sus fronteras con orden, con estrategia y responsabilidad, porque la seguridad también juega en equipo, y en este 2026 estamos listos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Vamos Jalisco primero y luego Nacional y así. Vamos a ver la compañera. Ahí está el micrófono, por favor. Alejandra Lozano de Jalisco Noticias. Buenos días, para preguntarle cómo se está construyendo esta coordinación justamente entre el Gobierno de México y de Jalisco para impulsar proyectos que impacten positivamente el desarrollo del Estado, como ya lo hemos estado viendo. Pues en todo estamos coordinados con el gobernador. En seguridad, en los gabinetes de seguridad y además en una comunicación permanente. Y también pues en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Obviamente el gobierno del estado tiene sus proyectos y hay proyectos federales en el estado de Jalisco. Uno de ellos, como mencionó el gobernador, pues es el tren Ciudad de México, Guadalajara, entre otros. La Secretaría de Gobernación informó que vamos a hacer más preparatorias en el estado de Jalisco. La intención es, por supuesto, la coordinación para la seguridad de las fuerzas policiales, de defensa, de marina, de seguridad pública, pero también la atención a las causas, y por ello aumentar el número de preparatorias es muy importante
para que los jóvenes, particularmente 15 a 17 años, tengan siempre una opción de estudio. Los centros México Imparable, que son espacios deportivos y culturales, además de lo que está haciendo el gobierno de Jalisco. Así que hay una coordinación permanente, no porque vengamos de partidos políticos distintos, eso significa que no hay coordinación, al contrario, estamos muy coordinados en todas las actividades. Vamos de este lado. A ver. Presidenta, buenos días. Israel Aldave, del Grupo Fórmula. Buenos días a todos. Para no desviarme del tema del Mundial, Presidenta, ¿qué jefes de Estado han confirmado ya su asistencia a la inauguración? Vi que en todo este esquema de seguridad hay operativos para resguardar a los jefes de Estado. Todavía estamos recibiendo confirmaciones, tanto a la FIFA como al Gobierno de México. En el momento que tengamos la información, por supuesto, la compartimos. ¿Reservaciones de alguien que nos pudiera adelantar? Ya vamos a esperar, para que nadie se sienta y que todos los anunciemos al mismo tiempo. Ok. Presidenta, preguntarle si en esta mesa de seguridad que encabezó esta mañana usted junto con su gabinete, se tocó el tema del rancho Izaguirre, toda esta serie de negligencias en la investigación de este caso. ¿Se revive la posibilidad, como lo denuncia los colectivos de buscadores, de buscadoras, que sí fuera un lugar donde fueron cremados restos humanos? Sí. Esta información la tiene que dar la Fiscalía General de la República. Ayer en la reunión del Gabinete de Seguridad, la fiscal informó algunos, pues el avance que llevan, y ella está por dar pues su información, la fiscal general. Estamos en eso y hay que esperar pues a la información. Hay mucha comunicación, eso es muy importante, de la Fiscalía General con los colectivos, y va a seguir habiendo más relación, además de la que tiene la Secretaría de Gobernación, para dar toda la información. No sé, Omar, si quieres platicar sobre el número de detenidos que hay relacionado con esto. Sí, a reserva de que la Fiscalía General de la República va a entregar un informe completo. De este caso van 47 detenidos vinculados por diversos delitos, y es más, al momento lo que se ha encontrado son más indicios de un centro de adiestramiento que otra cosa. Recordemos que solo se encontró, hasta ahorita hay indicios de una persona que perdió la vida y van 47 detenidos por este hecho. Muchas gracias. Presidenta, daban ustedes cuenta sobre el operativo que culminó con el abatimiento del líder del que fuera Cártel Jalisco, del líder del que fuera Nemesio Ceguera el Mencho. Con este abatimiento de este criminal, ¿se puede decir que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha desaparecido? ¿Quieren comentar? Bueno, por supuesto que las acciones y las investigaciones continúan. No es estas acciones llevadas a cabo por el Gabinete de Seguridad y específicamente esta operación llevada a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional, no solo es por una persona específica. Lo que se busca es disminuir la violencia en el país, disminuir la violencia en la región, y eso pues son organizaciones criminales más que de una sola persona. Vimos que han sido detenidas cerca de 200 personas o líderes de este grupo criminal. Su poder evidentemente ha disminuido. Sí, definitivamente, y como se demostró, pues la autoridad pudo restablecer la paz en coordinación con las autoridades de Jalisco de manera muy rápida en el estado. Ok, gracias. Presidenta, si me permite hacer una pregunta al señor gobernador. Gobernador, preguntarle su opinión, independientemente de que su partido político, Movimiento Ciudadano, acaba de presentar su iniciativa de reforma electoral. ¿Qué opina de la reciente iniciativa de reforma electoral que ha presentado la presidenta Sheinbaum Pardo? Mejor puros acuerdos y ningún desacuerdo. En búsqueda de acuerdos. Yo estoy más en la parte ejecutiva, trabajando en los grandes proyectos de México y Jalisco con el gobierno federal. En los temas legislativos, pues desde el gobierno del estado de Jalisco no tenemos participación en ello, pero siempre estamos abiertos al diálogo y a la participación. ¿Le pediría a los legisladores del estado de Jalisco que analicen la propuesta? No, yo no bajo línea. Yo simplemente respeto todas las voces.
pues México lo que requiere es una mayor participación ciudadana y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Muchas gracias. Vamos de este lado. A ver el compañero. Presidenta, buen día, gracias. Soy Jonás de Quiero TV. Sobre los hechos que indudablemente han sido los más violentos que hemos experimentado, los del 22 de febrero, y a pesar de que se ha subrayado en esta rueda de prensa que la presencia de seguridad continúa para inhibir a los que llaman generadores de violencia, recuerdo mucho que nos insistieron en que este operativo se había generado por denuncias ciudadanas. Quiero preguntarle, no solo por quienes generan violencia, sino porque las denuncias ciudadanas también insisten en que hay corrupción. El operativo se enfocará también en autoridades de carácter municipal que los ciudadanos están denunciando siguen coludidas con el crimen organizado, y me gustaría también conocer su opinión, porque mientras las cifras de seguridad nos hablan de una reducción de homicidios y de delitos, la percepción de inseguridad, de acuerdo con el estudio oficial trimestral del INEGI, ubican la percepción por arriba del 70%. ¿Cuál es el mensaje de la presidenta para los ciudadanos? Y por último, para no extenderme haciendo más preguntas, el día de ayer el secretario de Guerra de Estados Unidos precisa que están preparados para unilateralmente seguir haciendo operativos en cualquier nación latinoamericana. Con la caída de Nemesio Ceguera, ¿estamos a salvo o tenemos que esperar alguna acción unilateral? En el primer caso, como ustedes saben, ha habido detenciones incluso de presidentes municipales. Aquí en Jalisco, en su momento, el presidente municipal de Teochitlán y, por otro lado, recientemente el presidente municipal de Tequila. Esto no quiere decir que haya una investigación particular sobre los presidentes municipales, sino que ahí donde hay delitos, donde se hacen las investigaciones, pues se puede encontrar que hay alguna persona, un funcionario público vinculado con la delincuencia organizada. Y ahí la orientación, la instrucción y nuestra visión es cero impunidad, y así vamos a seguir trabajando en todo el país. Todo esto se deriva en algunos casos de denuncia ciudadana, como es el caso de la orientación que hemos hecho para la extorsión. Ustedes saben que en el país, antes de la última reforma constitucional y legal, la extorsión se perseguía solamente bajo denuncia ciudadana, directamente del Ministerio Público. Las personas muchas veces tenían temor, y con razón, de denunciar directamente del Ministerio Público. Ahora pueden denunciar por teléfono al 089 y a partir de ahí se abren investigaciones conjuntas de los gobiernos estatales y sus secretarías de seguridad o las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y ya se persigue por oficio, que es un esquema completamente distinto al que había. Ahí la denuncia ciudadana telefónica, incluso anónima, es muy importante y lo estamos haciendo con el 089 y perfeccionando este sistema o a partir de la denuncia directa con alguna autoridad. Y por otro lado, pues seguir con la inteligencia, la investigación. Recuerden que nuestra estrategia de seguridad tiene dos brazos, que es la atención a las causas, particularmente a los jóvenes, y la cero impunidad. Y en ello hay 4 ejes: la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que nos corresponde a nosotros, y el fortalecimiento de las policías, que le corresponde a los estados, la inteligencia y la investigación, que la hemos reforzado durante nuestro gobierno en coordinación con las autoridades estatales, y la coordinación general en nuestro gabinete con las instituciones federales y con las instituciones del gobierno de los estados y las instituciones municipales. Y vamos a seguir avanzando. A veces hay delitos, por ejemplo, robo en transporte público, robo a transporte de carga, que pesan sobre otros delitos en la percepción ciudadana. Y nuestra obligación, pues, es seguir bajando todos los delitos para la protección de la ciudadanía. En eso estamos trabajando conjuntamente y la verdad con Jalisco lo hemos hecho muy bien, con todas las entidades y particularmente con Jalisco. Ahora, con relación al tema de los Estados Unidos, como ustedes saben,
Nosotros con el gobierno de Estados Unidos tenemos un entendimiento que fue firmado ya hace muchos meses, y este entendimiento tiene que ver con coordinación con las instancias del gobierno de los Estados Unidos, diversas instancias, y el Gabinete de Seguridad Federal y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahí trabajamos conjuntamente, sobre todo compartiendo inteligencia e investigación, y cada quien operando en su propio territorio. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Recientemente viene una próxima reunión y ustedes ven cómo particularmente lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol, dado que se da en los 3 países, pues hay una coordinación muy, muy estrecha. Presidenta, perdón, déjeme agregar una pregunta adicional. El Congreso del Estado de Jalisco emitió un exhorto aprobado unánimemente para solicitarle al gobierno del Estado y al gobierno federal un apoyo económico adicional a fin de atender la emergencia que suscitó toda la ola de violencia a partir del 22 de febrero. El gobierno del Estado ya determinó la entrega de varios miles de millones de pesos. Esperaríamos que el gobierno federal, por instrucción suya, también atienda con una partida adicional o varias partidas. Pues estamos trabajando con el gobierno de Jalisco. Lo que necesita el pueblo de Jalisco, aquí vamos a estar. Y necesitamos pues la coordinación para saber si se requieren más recursos, en dónde y cómo. Yo creo que es muy importante no solamente la parte de seguridad per se, sino también pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico de Jalisco. Y ahí estamos participando con proyectos de infraestructura muy importantes como el tren. Gracias. Vamos de este lado. A ver la compañera. Ay, ayer participaste. Bueno, rapidísimo. Gracias, buenos días. Presidenta, la saludo desde el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14, Aurora Castillejos. Preguntarle, ¿se espera algún cambio en las relaciones en materia migratoria con Estados Unidos tras el relevo de Kristi Noem y la llegada de Mullin? Vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora y hay buena coordinación, tanto en temas de migración, entre la Agencia de Estados Unidos, CBP y el Gobierno de México, particularmente con migración, y al mismo tiempo pues con todos los temas de seguridad, y también nuestra insistencia permanente de la protección de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Además, preguntarle, regresando al tema del rancho Izaguirre, uno de los hallazgos más importantes que se tiene en este tema es el sistema de reclutamiento forzado de jóvenes para el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué acciones se están tomando para contrarrestar este tema en la entidad? ¿Quieres platicar lo que han estado haciendo en la central de autobuses, gobernador? Y después platicamos. Gracias. Comentábamos en la reunión de seguridad de esta mañana con la Presidenta de la República las acciones conjuntas que hemos celebrado entre el Gobierno federal, incluido el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. Es ahí, en este municipio, donde se tiene la central camionera más importante del estado de Jalisco. Existieron durante mucho tiempo denuncias acerca de que a través de esta terminal camionera se hacía el reclutamiento de jóvenes para distintos grupos delictivos. A partir de nuestro ingreso al gobierno celebramos no solamente operativos constantes en esa central camionera y en las 65 terminales camioneras del estado de Jalisco. Hace aproximadamente 15 días hemos presentado ya los nuevos sistemas de videovigilancia que tiene esta central camionera, que están a su vez ligados a nuestro C5, a nuestro escudo urbano estatal. Y adicionalmente se han puesto distintos mecanismos internos de control cuando la gente pasa de las áreas públicas hacia los andenes. Un acuerdo que tomamos con
las líneas de transporte que operan en esta terminal es que todos los boletos de camión deben de tener impreso el nombre del pasajero, y en el momento en que van a pasar esos filtros de seguridad debe de haber un contraste entre una identificación oficial y el propio boleto para verificar que se trate de la misma persona, y en el momento en que abordan el camión lo mismo. Esto nos ha ayudado a reducir significativamente el tema de traslado de personas a través de estas centrales camioneras, y estamos trabajando en conjunto con la Presidencia de la República. La propia Presidenta ya lo había mencionado en su rueda de prensa mañanera, que se está apoyando en una iniciativa a nivel federal para que esta regulación que nosotros hicimos ya, digamos, de buena voluntad con los empresarios de la terminal camionera, pueda establecerse ya como un mecanismo nacional que nos ayude a homologar los criterios que se tienen en centrales camioneras a los aeropuertos, y con ello reducir este reclutamiento de jóvenes a nivel nacional. Hay un trabajo muy importante también de ciberinteligencia para evitar que a través de redes sociales o páginas de internet haya este reclutamiento. Se están en contacto con las plataformas digitales para estar bajando de manera permanente esto que está bajo vigilancia continua, y trabajando en la alerta de desapariciones, que como ustedes saben, a partir de las modificaciones a las leyes, establecimos un esquema de alerta en el momento que es reportada una persona desaparecida. Gracias, Presidenta. Además, una reciente encuesta de ENCOL repunta sus niveles de aprobación, reconocen este operativo contra el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el mensaje que le envía a la población? Pues que vamos a seguir trabajando. Voy a tomar un momento para algo de la encuesta. A ver, pon la otra parte de la encuesta, nada más para… Digo, no por nada, pero preguntaron sobre la reforma. Reforzar la supervisión del dinero que se usa en las campañas, 87% a favor. Reducir los sueldos y bonos de los altos funcionarios del INE, 85% a favor. Modificar las diputaciones y senadurías plurinominales para que todos los cargos se elijan directamente por el voto ciudadano, 83% a favor. Reducir el dinero público que reciben los partidos políticos y las autoridades electorales, 82% a favor. Eliminar la reelección en todos los cargos de elección popular, 81% a favor. Prohibir el nepotismo, es decir, que familias ocupen cargos que deja un funcionario electo, 80% a favor. Por si alguien tenía alguna duda de que en efecto estamos respondiendo a la demanda ciudadana. ¿Hay más? A ver. Regular el uso de inteligencia artificial y prohibir cuentas falsas o bots en campañas electorales, 83% a favor. Reducir el número de regidurías en ayuntamientos y alcaldías, 82% a favor. Reducir el tiempo que partidos y candidatos pueden usar en radio y televisión durante las campañas, 82% a favor. Facilitar el voto de los mexicanos que viven en el extranjero, 81% a favor. Permitir el uso del voto electrónico en consultas populares, ya 65% a favor. Y eliminar el PREP, 63% a favor. Está. Finalmente, Presidenta, en el tema del TEMEC, preguntar en qué posición se encuentra México. Ayer ya estaba a conocer la fecha de la primera ronda. Fue muy buena publicación. Estuvo Marcelo Ebrard otra vez en Washington esta semana. Se acordó esta publicación, no sé si la tienen, de USTR. La publicación que salió en Estados Unidos, a ver si la pueden poner, de que inician las pláticas ya para lo que significa la renovación del tratado.
Pero además hay un posicionamiento del sector empresarial sobre este tema. Ayer más de 60 asociaciones empresariales manifiestan su respaldo. En Estados Unidos. Así es. Sí, muchísimas asociaciones. Pues es lógico que la mayoría de las empresas de Estados Unidos estén completamente de acuerdo con el tratado, porque se han beneficiado ellos, se han beneficiado los trabajadores, y además sabemos que la colaboración y la integración económica, con respeto a nuestras soberanías, pues nos ayuda mucho a la economía de ambos países. Le agradezco, Presidenta. Buen día. El proceso de revisión del lanzamiento de Estados Unidos y México del Tratado Comercial México-Canadá, Estados Unidos, México, Canadá. Hoy el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, y el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, anunciaron la primera ronda de discusiones bilaterales en preparación para la revisión conjunta del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Los ministros instruyeron a los negociadores a iniciar una discusión sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del acuerdo recaen principalmente en las partes, incluida la reducción de la dependencia de las importaciones procedentes de fuera de la región, el fortalecimiento de las normas de origen y la mejora de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte. Los ministros esperan que las negociaciones se reúnan la primera reunión la semana del 16 de marzo y se reúnan regularmente a partir de entonces como parte de la revisión conjunta. Gracias, Presidenta. Buen día. Vamos a darle oportunidad más a Jalisco para que… A ver, compañero. También ahí van. Hola, Presidenta. Muchas gracias. Qué gusto saludarla ahora en Jalisco. Soy Juan Carlos Sagredo, reportero de Sicker.com. Presidenta, quisiera ahondar un poco más sobre el tema del Rancho Izaguirre. Quiero preguntarle si además de estas 47 personas detenidas, existen órdenes de aprehensión por cumplimentar. ¿Cuántas son y si entre ellas hay funcionarios o exfuncionarios de Jalisco? Sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar. Obviamente, por lo evidente, nos reservaríamos sobre quién son y para quién están reservadas, pero sí hay órdenes de aprehensión que faltan por cumplimentar. Estamos trabajando en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la propia Fiscalía General de la República para la cumplimentación de estas. Perdón, secretario, ¿tiene el dato de cuántas son? No tengo el dato de cuántas son, sí. Gracias. Sobre el mismo tema, Presidenta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación y pidió que la Fiscalía de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ofrezcan una disculpa pública por las ineficiencias registradas en el resguardo de indicios y por el incumplimiento de la Fiscalía en su obligación de resguardar el inmueble. Quiero preguntarle si los funcionarios que incumplieron con estas obligaciones serán llamados a rendir cuentas. ¿Quieres comentar algo? Comentamos esta situación también en la reunión de seguridad y quiero ser muy claro en este tema. Independientemente de que estas anomalías sucedidas en el Rancho Izaguirre no sucedieron ni en la administración de la presidenta Sheinbaum ni en la administración de un servidor, tenemos una responsabilidad institucional que cumplir. Punto número 1, vamos a aceptar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para continuar con las investigaciones. 2, en el diálogo con los colectivos y con las madres buscadoras, debemos fortalecer aún más el intercambio de información, el diálogo respetuoso y la participación con ellas. Y por supuesto, si hay alguna disculpa pública que emitir por parte del gobierno del Estado, y tal como lo hice también con una madre buscadora que había sufrido una situación similar hace más de 15 años, también estoy dispuesto a emitir personalmente estas disculpas públicas.
Presidenta, en la más reciente ocasión que estuve en la conferencia mañanera, le pregunté por el arranque de las obras de construcción en Jalisco de la planta de ciclo combinado. Veo que tuvieron oportunidad de conversar sobre el tema. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para preguntarle si pudieran compartirnos algunos datos de esta planta, dónde estará, cuál es la inversión, cómo impactará al estado de Jalisco, en fin, lo que pudiera compartirnos. Sí, a ver si está el dato de CFE. Todo lo tiene preparado aquí, Bernardo. El plan de expansión de CFE considera desarrollar en los alrededores de la zona metropolitana de Jalisco, no sabemos el municipio todavía, debe ser en una de las plantas que ya existe de CFE, normalmente se hace así. Se proyecta que sea de 500 megawatts con posibilidad de expandirse a 1000 en una segunda etapa, y CFE está elaborando las especificaciones para el concurso con un avance del 80%. En el momento que ya está el concurso, se los informamos, invitamos al gobernador para que lo hagamos conjuntamente. ¿Ocurriría este año? Sí, este año. Claro. Presidenta. Son 5 plantas de ciclo combinado nuevas que hace Comisión Federal de Electricidad. Les adelanto también algo importante. Decidimos diseñar un esquema que pronto vamos a presentar con CFE en la mañanera de inversión mixta, que son los esquemas de inversión que estamos generando. 54% Comisión Federal de Electricidad, que es lo que está establecido en la ley, y 46% de inversión privada, en una sola planta. Se hizo un concurso recientemente para ver quiénes estaban interesados. Se estimaba que iban a participar cerca de 30 empresas, participaron 300. La mayoría son de fuentes renovables de energía y ya muy pronto vamos a estar anunciando dónde se van a desarrollar estas plantas. Entonces, la infraestructura de generación eléctrica y de transmisión, porque hay una inversión de cerca de 100,000 millones de pesos también en transmisión y distribución de energía eléctrica, se va a estar desarrollando durante todo el sexenio. Finalmente, Presidenta, de cara al Mundial, ha habido un tema recurrente aquí en Jalisco sobre los servicios de estos vehículos de plataforma que no pueden ingresar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Solamente puede dar el servicio taxis, pero los vehículos de plataforma no. Quisiera preguntarle sobre este tema porque viene el Mundial y bueno, habrá mucha gente, locales y visitantes que no quieran abordar un taxi, que quieran abordar un servicio de plataforma. ¿Están viendo el tema? ¿Hay la posibilidad de que estos servicios puedan entrar al aeropuerto antes de que inicie el Mundial? Nos solicitó el gobierno del estado un espacio cerca del aeropuerto para que puedan ahí estar los servicios de plataforma. Es muy importante siempre ponerse de acuerdo con quienes operan los servicios de taxi y también quienes desean este uso. Entonces, tomando esto en consideración, se está desarrollando un espacio, gobernador, si quieres comentarlo. Mucho gusto, presidente. Efectivamente, como menciona la señora presidenta, el gobierno del estado de Jalisco, primero se solicitó con la entonces consejera jurídica, con la maestra Ernestina Godoy, un estudio jurídico sobre cómo podríamos, al ser un territorio federal, poder permitir el uso de este tipo de plataformas. La maestra Ernestina, pocos días antes de dejar la Consejería Jurídica e ir a la Fiscalía General de la República, nos entregó ese estudio y efectivamente, como menciona la presidenta, encontramos un predio contiguo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el cual está siendo dictaminado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es un predio que está sobre carretera Chapala, es el predio que se encuentra dentro del nodo vial de retorno del aeropuerto hacia la ciudad, donde están una serie de espectaculares horrorosos, muy feos, que los tenemos que quitar. Ese predio que está en la parte baja es el que está dictaminando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué es lo que haríamos? Primero,
Una vez que nos apruebe ese ICT, nosotros, gobierno del Estado de Jalisco, haríamos la construcción, la inversión para hacer ese estacionamiento. Haríamos también unas gasas para poderse incorporar. Sería un estacionamiento exclusivo de plataformas. Sin embargo, quiero dejar muy claro que vamos a dar condiciones de igualdad también a los sistemas de taxi del aeropuerto, es decir, es apoyar también a los taxistas, y si la gente quiere utilizar un vehículo de plataforma lo podrá hacer. ¿Qué va a suceder? Van a llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, va a haber un camioncito, un sistema de transporte otorgado por el Aeropuerto Internacional, por el Grupo Aeroportuario del Pacífico, que trasladará a los pasajeros de la terminal directamente al terreno. En el momento en que los pasajeros lleguen al terreno, utilizarán su aplicación de la plataforma que sea y llegará ahí. Va a ser un, digamos, un estacionamiento, por llamarlo de alguna forma, de un ciclo constante, donde entren el camión, deje a los pasajeros se bajen y después entren los vehículos de plataforma y lleven a la gente directamente a su destino. Llámese zona metropolitana de Guadalajara o alguna otra localidad. Recuerden que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara no solamente es de Jalisco, sino es regional. Hay muchos pasajeros, por ejemplo, paisanos que viven en Los Ángeles y, por ejemplo, si quieren viajar a Morelia, por llamarlo de alguna forma, vuelan Los Ángeles, Guadalajara y después toman un vehículo taxi o de plataforma para poder llegar a Morelia. Entonces, una vez que nos validen, estaremos haciendo la construcción. Es algo relativamente sencillo constructivamente y lo tendríamos listo para operar para el Mundial de Fútbol. ¿La inversión, gobernador? Alrededor de 20 millones de pesos por ahí. Muchas gracias. Gracias. Ya le doy la noticia al gobernador que ya está aprobado, porque ayer justamente lo vi con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Sí. Bueno, vamos con mujeres de Jalisco para que a ver allá atrás la compañera. ¿Tú? Gracias, Presidenta. Vamos a Jalisco. Sí, Elizabeth Rivera, corresponsal de Proceso en Jalisco. Presidenta, me gustaría primero que si nos pueden confirmar si el cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, que fue entregado a la familia y que luego se trasladó a una funeraria en la Ciudad de México y luego una funeraria en Guadalajara y luego al parecer fue inhumado aquí en un panteón privado en Zapopan, Jalisco, efectivamente es el de Rubén Oseguera Cervantes, si nos pueden confirmar, por favor. Sí, es un asunto de la Fiscalía, pero si quieren comentar algo. Sí, se corroboró y se informó de manera oportuna por parte de la Fiscalía General de la República. También me gustaría preguntarles, a raíz de este operativo que hacen las fuerzas federales para este traslado, algunos ciudadanos se inconformaron, incluso algunos se ofendieron porque las fuerzas federales, la Guardia Nacional y el Ejército haya efectuado pues este operativo. Las personas, algunas decían que lo estaban como escoltando, cuidando, cuando fue una persona que generó violencia, que estaba acusado pues de cometer distintos delitos, y estas imágenes pues de que estuvieran las fuerzas federales custodiando pues generó esta inconformidad. ¿Qué responden a esta custodia del gobierno federal a este pues capo? Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco junto con todas las demás autoridades fue precisamente para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie, fue precisamente para evitar cualquier tipo de disturbio en la ciudad y así se logró, no hubo ningún problema y se logró proteger a la ciudadanía. ¿Mantendrán esta seguridad en el panteón aquí privado? Porque pues han estado acudiendo algunos curiosos pues de distintos ámbitos a ver pues esta tumba. No, el operativo fue, repito, para proteger a la ciudadanía, no hay un operativo como tal para proteger el panteón o algo específico en ese lugar.
Y con respecto a la investigación que usted dijo se iba a abrir después de que se dieran a conocer estas narconóminas, preguntarle si ya precisaron cuántas comisarías municipales, cuántos ayuntamientos van a ser investigados para ver si efectivamente recibieron esas extorsiones, este dinero de parte de este grupo criminal. Siempre que hay alguna denuncia o que se inicia alguna carpeta de investigación, hay un proceso de investigación y por supuesto ese y en todos los casos lo iremos informando de manera puntual. ¿Nos podría precisar, por ejemplo, en la zona de Tapalpa y municipios aledaños, cuántas están siendo investigadas? No tendría el número. Y también preguntarle, ¿se estaría abriendo más la investigación a investigar pues narcogobiernos a raíz de estas narconóminas, la posible pues colusión de autoridades municipales o de otros niveles con personas de este cártel, si se estará yendo a fondo, por ejemplo, revisando o tratando de congelar cuentas, de inmovilizar bienes, estarle quitando los brazos económicos a estos grupos criminales, si se iría a fondo o solamente serían estas acciones ya más operativas? O siempre, como ya lo informó, como ya lo mencionó la señora presidenta hace unos minutos, siempre que hay una denuncia o hay una investigación, hay un proceso. En el caso de los dos presidentes municipales de Jalisco, algunos partieron de denuncias ciudadanas, pero después hay una investigación. Igual se hará en todos los casos donde sea necesario. Y finalmente, hace pues unos días nosotros también estuvimos en Tapalpa y hay mucho miedo, el pueblo está solo, la gente se siente insegura, tiene mucho temor, dicen que nunca se habían sentido de esta manera. Nos decían que habían arribado creo que 2.500 efectivos federales a Jalisco para proteger a la población, algunos se fueron a esta zona según lo que dijeron las autoridades, pero lo que vimos después de que se fue el gobierno del estado de Jalisco ese día que fuimos a Tapalpa, pues sí, efectivamente rondines de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano, pero no una gran fuerza como la que se anunció. Sí se está, digamos, resguardando esta zona de Tapalpa y municipios aledaños donde existe gran temor e incertidumbre. Sí, de hecho, el gobernador acaba de estar precisamente en Tapalpa y hay un reforzamiento por parte del Gabinete de Seguridad, específicamente hay más elementos del Ejército, de Guardia Nacional y es digamos, va a haber un patrullaje permanente en el estado, hay un reforzamiento permanente. Al turismo internacional, decirle, ¿es seguro ir a Tapalpa? ¿Es seguro ir a Puerto Vallarta, que son pues pueblos evidentemente turísticos que reciben turistas internacionales? Sí, usted puede ver cómo los disturbios y los problemas que tuvimos fueron en las primeras 24 horas. En las siguientes 48, o sea, el segundo día, hubo algunos remanentes de violencia, pero para las 72 horas siguientes estaba todo perfectamente normalizado y no hemos tenido ningún tipo de incidencia como la que hubo ni en Puerto Vallarta, ni en Tapalpa, ni en el estado de Jalisco, ni en la zona metropolitana. Muchas gracias. A ver, vamos a Jalisco para que aquí los vemos muy seguido. Vamos por acá. Tú vas mucho a la mañanera, vamos a alguien que no va a la mañanera. A ver, la compañera. Muchas gracias, presidenta. Sea bienvenida a mi hermoso Jalisco. Mi nombre es María Luisa Estrada, soy la periodista María Luisa Estrada, titular del medio de comunicación La Grillotina Política. Para esto y somos el medio y también escribo para 3 medios internacionales. Presidenta, sobre el tema del Mundial, de toda la información que nos acaban de brindar, me gustaría preguntarle a usted y si es posible a los militares o generales encargados de la seguridad, estos operativos, ¿cuánto tiempo van a durar? ¿Van a durar todo lo que dura el proceso del Mundial? Si terminando el Mundial se va a terminar inmediatamente estos programas, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Del antes, durante y después? ¿General quiere informar algo relacionado, general? Ustedes nos dicen. Yo voy a parar, Permiso, señor presidente. Bien, la justa mundialista inicia el 11 de junio y termina el 104 partidos a la final el 19 de julio. Estamos hablando de 39 días. Es importante mencionar lo siguiente. Para la ciudad de Guadalajara, el Mundial va a terminar el 25 de junio. Para Monterrey, el 29 de junio y para la Ciudad de México, el 5 de julio. Y lo que mantendremos activos serán los Fan Festival. Pero iniciaremos con los dispositivos de seguridad
15 días antes del inicio del Mundial. Inician 15 días antes y finaliza, por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿se termina el operativo el día que termina el Mundial o cuánto tiempo más va a durar? Bueno, podríamos prolongarnos 15 días más, ¿sí? Hasta que los turistas salgan de nuestro país, del territorio nacional, ¿no? Porque lo mencioné en la presentación, la obligación del Estado mexicano es garantizar la seguridad de los mandatarios que nos visiten, que acompañen a las elecciones o que hagan, porque no son visitas de Estado ni tampoco visitas oficiales, y también a las delegaciones, es decir, integraremos un equipo de seguridad desde su arribo a nuestro país y hasta que salgan. Así estará integrado. Ok. No sé si es posible que el gobernador conteste la siguiente pregunta. Muchas gracias, general, qué amable. ¿Qué función va a jugar el gobierno del Estado? ¿Se van a sacar las 300 patrullas que se rentaron? ¿Cómo va a ser el operativo de seguridad del gobierno del Estado, independientemente del gobierno federal? A ver, y aprovecho también para el tema de Tapalpa. Tenemos una extraordinaria coordinación con el gobierno federal. La presencia de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano se va a mantener en Tapalpa y se va a mantener en Puerto Vallarta. Lo que van a ver también, tanto en las carreteras a Puerto Vallarta como a Tapalpa, porque es algo que nos pidieron los empresarios de estos 3 lugares, porque incluiría Tequila, es que también cuidemos toda la parte carretera. Entonces tenemos un operativo con la Guardia Nacional y con el Ejército Mexicano y la Policía Estatal de Caminos. Por ejemplo, en el caso de la carretera Tapalpa, que es la misma carretera, digamos, hacia Manzanillo, van a ver ustedes en todas las casetas siempre presencia de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal de Caminos, patrullaje continuo, y después saliendo ya de la carretera federal para llegar hasta el poblado de Tapalpa, pasando por Techaluta y por todas estos municipios, van a haber presencia constante. Y lo dejo muy claro, por supuesto que es seguro y muy seguro visitar Tapalpa, visitar Puerto Vallarta, visitar Tequila. Las patrullas van a permanecer durante todo el Mundial, vamos a tener, repito, la palabra mágica se llama coordinación, y tenemos una extraordinaria coordinación con el gobierno federal. Durante el Mundial de Fútbol vamos a seguir con esa coordinación y todo el sexenio. Hemos tenido una extraordinaria comunicación y trabajo conjunto para la seguridad del Mundial con el general Román Villalbazo, que además es jalisciense, es muy importante también decirlo. Y bueno, pues así vamos a seguir trabajando. Todas las patrullas, pero no sé cuáles son las arrendadas, todas las hemos comprado ya. Todas las patrullas van a permanecer en la calle. Le informaba a la Presidenta de la República esta mañana que vamos a seguir este año con la compra de patrullas, no solamente para el reforzamiento de la Policía Estatal, de Caminos, sino que adicionalmente vamos a seguir con el apoyo a municipios. Muchos municipios no tienen recursos para comprar nuevas unidades para patrullaje. El gobierno del Estado, en una colaboración con el gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, va a hacer la compra de esas patrullas que serán entregadas a los ayuntamientos. Es muy importante también decir que este operativo de seguridad del Mundial que mencionaba el general Román Villalbazo se va a extender a todo el estado de Jalisco, principalmente también a pueblos mágicos y destinos turísticos, porque no solamente vamos a recibir turistas que vienen a ver el partido de España-Uruguay, por ejemplo, sino que esos turistas que vienen a ver el partido, la intención es llevarlos a visitar Tequila, llevarlos a visitar Puerto Vallarta, Talpa de Allende en el turismo religioso, San Juan de los Lagos, etcétera. Es decir, la estrategia va más allá de los entornos de los estadios, tiene una lógica estatal y en coordinación siempre con el gobierno federal. Gobernador, si me lo permitas para hacer corrección
Le agradecería mucho. ¿Las Teslas son compradas o son rentadas? Para corregir en caso de que nos estemos equivocando. Hasta donde yo me acuerdo fueron todas compradas, pero con mucho gusto se lo corroboro con la Secretaría de Administración. Muchas gracias, gobernador. Aprovechando también el tema de seguridad, estaban hablando sobre el reclutamiento forzado. Yo escucho mucho el trabajo y el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal, pero realmente no se está viendo una campaña masiva o agresiva, por decirlo de alguna manera. En el estado de Jalisco, el tema del reclutamiento viene desde Aristóteles Sandoval, si estoy mal, por favor corríjanme, pero donde se agudiza es en el anterior sexenio con el exgobernador Enrique Alfaro. Fue una manera brutal lo que dejó ese sexenio. Pero aquí hay algo muy importante que sí es señalar, que no hay campañas de prevención. Por ejemplo, yo observo en otros estados de la República que en las escuelas públicas y también en las privadas hay mucha participación por parte de la Guardia Nacional de ir a dar pláticas preventivas. Aquí no hay nada de eso. También el tema del control de los call centers, no hay nada de eso, y a pesar de que ya ha habido antecedentes que el grupo delictivo que predomina el estado pues utiliza hasta el tema de los call centers y ha terminado en desgracias brutales. También el tema de el control en las escuelas, la seguridad en las escuelas, porque esto ya va más allá de un tema de nivel socioeconómico. Ya hay desaparecidos en escuelas privadas, tanto en privadas como en las públicas. También aprovechando, pues en el tema de la UDG y de todas sus extensiones educativas, ha habido muchos desaparecidos. No todos los que desaparecen es porque quieran desaparecer o porque quieran pertenecer a un grupo de… Esa es una información errónea a la que se está viviendo actualmente en el estado de Jalisco, que ocupa el deshonroso primer lugar a nivel nacional. Y referente a esto, señora presidenta, yo le quisiera preguntar si hay manera de que empiece a arrancar una campaña, por lo menos en el estado de Jalisco. Ha habido muchas escuelas, tanto públicas como privadas, de nivel secundaria, preparatoria y universidad, que han intentado que la Guardia Nacional vaya a dar pláticas, pero no hay respuesta. Y la otra también, el tema del control de Facebook, de TikTok, sobre todo en el estado, es el principal gancho para el reclutamiento forzado y el engaño a los jóvenes. Y lo preocupante es que no solamente se concentra en jóvenes de 14, que ya son de edades más pequeños, se tiene el registro que el más pequeño tiene 12 años de edad. Y la respuesta, o más bien la pregunta aquí sería, el gobierno federal, ¿cuándo va a presentar una campaña para la prevención y información? Y la otra, si el tema de la presidenta municipal de Tlaquepaque, la licenciada Laura, que es la que arranca con este programa para empezar a tratar de rescatar a los jóvenes, si es posible que esto también se extienda en todo el país, porque pareciera que no, pero sí está dando resultados. Ha logrado rescatar a jóvenes que ya los tenía el crimen organizado. Y la siguiente pregunta también, aparte de esa, al gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus, hay antecedentes y hay casos muy documentados. De hecho, hay un caso del colectivo Luz de Esperanza de la señora Liliana, que a su hijo el 22 de octubre del 2020, Carlos Maximiliano Romero Mesa. Este caso es muy importante porque es el primer caso en la historia de Jalisco que un juez lo dictamina como desaparición forzada. Y esto fue en el municipio de Zapopan. La Policía Municipal de Zapopan al día de hoy es una de las más corruptas en el estado, contando con la de Guadalajara y la de Tlajomulco de Zúñiga, ni se diga. Pero no se ve una voluntad de que vayan a limpiar las policías. Tan solo en Tlajomulco, el día 26 de enero, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en búsqueda en un predio que se supone que estaba abandonado, se hallaron con dos hermanos, Carlos José y Kevin Ariel, de nacionalidad hondureña,
que ya tenían un año reclutados por el crimen organizado, en donde pues ellos llegan engañados por Facebook para una oferta de trabajo y llegan con una caravana migrante. No hay protocolos para encontrar a los jóvenes con vida. ¿Por qué? Porque la Embajada de Honduras y directamente el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco fueron los que tuvieron que hacer la coordinación para poder rescatar a los jóvenes, resguardarlos a un albergue y posteriormente buscar la manera de regresarlos, porque Kevin es menor de edad y Carlos es mayor de edad. Todo está documentado, no se ha sacado la información por tema de seguridad. Ellos ya fueron repatriados afortunadamente a su país, pero lo que sí se observó es que no hay coordinación ni con el gobierno federal ni con el estatal. Y la otra, la Policía Municipal de Tlajomulco tuvo en su poder a los presuntos delincuentes por respetar el tema legal, pero no los quisieron detener. ¿Por qué? Porque dijeron que no era responsabilidad de ellos. Se habló en repetidas ocasiones a la Policía Estatal, nunca llegaron. Y la Guardia Nacional que acompañaba al colectivo no pudo detenerlos porque ellos estaban designados como tema de seguridad. Y pues bueno, hablamos con el embajador de Honduras y él ya posteriormente pide la ayuda de la Fiscalía General de la República porque pues literalmente se les arrebató al cártel y había la zozobra de qué iba a pasar con ellos y sobre todo en dónde los tenían albergados. ¿Cuáles son los protocolos se van a implementar? Porque todo pareciera que únicamente se trabaja los protocolos para encontrarlos ya sin vida, pero afortunadamente hay casos en donde sí los encuentran con vida. Y la otra, pues Tlajomulco de Zúñiga es un nido de reclutamiento porque referente a los testimonios de estos dos jovencitos hondureños, a ellos ya los tenían un año y nunca salieron de Tlajomulco de Zúñiga, los anduvieron moviendo de casas de seguridad y esto ante los ojos de todos, ante la presunta complicidad de los policías municipales y esto pasó en Chulavista el 26 de enero del año en curso. Les agradecería mucho sus respuestas. Recientemente presentamos un programa que se llama Jóvenes Transformando México. Nuestro objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo, ni de manera voluntaria ni de manera forzada. Esa es nuestra causa, nuestro objetivo y la decisión que tenemos. Para ello lo que tenemos que hacer es darles más que oportunidades, acceso a derechos a los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Los jóvenes que abandonan el tercero de secundaria, que hay un porcentaje importante que abandona el tercero de secundaria, ya inició el programa que se llama Te extrañamos en el salón y tiene el objetivo desde los maestros, los directores de las escuelas, los compañeros y obviamente Secretaría de Educación Pública, en nuestro caso en coordinación con la Secretaría de Bienestar, de irlos a buscar a su casa para que regresen a la escuela. Ese es el primero. El segundo es construir más escuelas, particularmente preparatorias. Los jóvenes de 15 a 17 años, por distintas razones, sea porque no hay cupo, no entran a la preparatoria o también abandonan la escuela muy pronto. El programa de bachillerato nacional que hemos presentado y ampliar el número de preparatorias, aquí van a ser 20 preparatorias Margarita Maza, más aparte de los tecnológicos y otras preparatorias, tiene el objetivo de que los jóvenes de 15 a 17 años estén en la escuela. Esa es su obligación, estar en la escuela, y la responsabilidad de padres y madres de familia, que también tenemos una responsabilidad, es llevarlos a la escuela. Y la responsabilidad del gobierno es abrir suficientes espacios para que estén en la escuela y desde la escuela se les dé el seguimiento, además de acompañados por las familias. Además es el acceso a actividades deportivas. Entonces, para eso se están construyendo, ya van a iniciar, los centros comunitarios de México Imparable, que son deportivos, al menos con 5 deportes y actividades culturales, para que los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollarse, incluso para el alto rendimiento en estos espacios. Y particularmente es en los municipios
o donde tenemos detectado mayor reclutamiento ilegal, o donde hay mayor índices delictivos, o donde hay mayor necesidad. Entonces, aquí en Jalisco, por lo menos, ¿cuántos son? 2 centros de México imparables, y hay necesidad de más, con el gobierno del estado los desarrollamos. Y actividades culturales, deportivas, masivas, que permitan a los jóvenes incorporarse. Hoy vamos a la inauguración de esta preparatoria. Cada 3 meses se hace una actividad en todas las instituciones de educación, desde primaria, secundaria y educación media superior, de información para evitar adicciones, en contra de las drogas. Se hace información relacionada con posibles reclutamientos, participan millones de jóvenes con sus maestras y maestros. Esto es algo que instituimos como 3 meses después de que entramos al gobierno. Son actividades masivas, a veces no hay suficiente información. La vamos a ver hoy en la preparatoria, y en este mismo día se está haciendo en todo el país, en todas las primarias, secundarias y preparatorias, un programa de información muy intenso para que ningún joven se acerque a alguna actividad, o incluso de salud mental, si tienen algún problema, que puedan acercarse para darles orientación. Entonces, sí hay distintos programas que se están desarrollando, y en todas estamos en coordinación con el gobierno del estado. El caso particular que reportas, pues lo tomamos en cuenta para poder desarrollar. Además, informó pues el secretario de Seguridad, se han desmantelado call centers aquí en Jalisco, y también detenido personas que se dedicaban justamente al reclutamiento de jóvenes, y eso evidentemente pues baja. Y lo que mencioné, que es la investigación permanente de páginas de internet, de redes sociales, que se esté en contacto con las plataformas digitales para que estén bajando de manera permanente estas formas ilegales de acercamiento de los jóvenes. Para finalizar. 4 Méxicos imparables. 4. No sé si sea posible también que el gobernador, abusando de su buena voluntad, el gobernador ha tenido la voluntad de trabajar en conjunto con los colectivos del Estado, los que quieran. Pero fíjese que así como también hay cosas que hay que señalar, también hay cosas que hay que reconocer. Hay un colectivo, el colectivo Luz de Esperanza, con apoyo del gobernador Pablo Lemus, lograron que se llevara a cabo una reforma muy importante en Jalisco, que es reconocer como personas vulnerables a todos los familiares de desaparecidos. Y el cofundador del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, se encargó de estar pues hablando con cada uno de los diputados que conforman el Congreso del Estado. Y pues para poder meter esta iniciativa, el diputado Leonardo Almaguer ayudó, o sea, fue un trabajo coordinado, como dice el gobernador. Aquí el tema es si puede platicarnos cómo se dio este tema, y la otra, si es posible que esto también se lleve a los demás colectivos del país de manera federal. Y ya para finalizar, el colectivo Luz de Esperanza está pidiendo de manera muy atenta y respetuosa que si es posible que sean recibidos por la Secretaría de Gobernación, precisamente por este tema. Es un colectivo que está conformado por casi 1000 familias, y también el tema de que ellos quieren ver si es posible que con mesas de trabajo se pueda impulsar lo que ya se logró aquí en Jalisco, y también le agradecen, lo digo porque me lo pidieron, le agradecen al gobernador la voluntad y que cumplió el compromiso. Muchísimas gracias. Primero, fue una iniciativa de los colectivos. No fue una iniciativa del gobierno del Estado, y hay que celebrar la participación de la ciudadanía y principalmente de los colectivos para que fueran reconocidos constitucionalmente como víctimas, y como tal deben de ser tratados porque son víctimas. Fue una iniciativa encabezada por Héctor Flores, presidente de este colectivo, y bueno, contó con el apoyo del gobierno del Estado y también
con el apoyo de las y los diputados de todas las fracciones de Jalisco, es decir, fue un trabajo conjunto. El acercamiento con los colectivos, con los familiares víctimas de desaparecidos continuará durante todo mi sexenio. Como ustedes saben, me reúno personalmente con ellos una vez al mes y esto va a continuar y vamos a sacar muchas otras políticas públicas en conjunto con ellos. Por último, esta cuestión de prevención del delito. Como les mencionábamos hoy, en conjunto con la Presidenta de la República, en una obra muy importante del Gobierno federal, vamos a ir precisamente a inaugurar una escuela en el municipio de El Salto, que es un municipio que también tiene una amplia problemática en materia de inseguridad y estamos atendiendo a las causas tal y como lo ha indicado la propia Presidenta. Es una obra federal con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco en sus entornos. La vamos a inaugurar hoy cerca del mediodía, por ahí. Y también estamos haciendo muchos trabajos de prevención. Permítame explicarle, porque lo vimos hoy en la mañana en la mesa de seguridad. La Presidenta detectó de forma inmediata en los mapas de calor donde teníamos un problema importante en materia de inseguridad. Me hizo la pregunta que qué pasaba ahí y le respondí con la problemática muy puntual. Me refiero a la zona del Cerro del Cuatro, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, donde no solamente estamos haciendo un trabajo conjunto de patrullaje, sino también de prevención del delito. Esto es muy importante. Instalamos ahí ya una colmena en el Cerro del Cuatro, en la colonia se llama Balcones del Cuatro, que está en las inmediaciones de Guadalajara y Tlaquepaque, para poder atender niñas, niños y jóvenes, principalmente con clases de lectura, de música, talleres de deportes, hay una gran cancha de fútbol y demás. Y precisamente ayer, en las inmediaciones de Tlaquepaque y de Guadalajara, Presidenta, tuvimos un taller hace, no sé, cosa de 3 semanas o 4 semanas. Presentamos ahí, en las inmediaciones de Guadalajara y Tlaquepaque, la clínica de la Fundación del Real Madrid, que llegó ahí a las inmediaciones de Guadalajara y Tlaquepaque para quedarse, que estamos apoyando, Presidenta. Vamos a tener hasta 900 niñas y niños de todo el estado becados completamente por patrocinadores en la Fundación del Real Madrid, y está precisamente en esa zona del Cerro del Cuatro, muy cercana. El día de ayer tuvimos una activación, yo acudí personalmente con el futbolista Fernando Hierro, gran estrella del Real Madrid, y fue precisamente ahí. Es decir, estamos en este trabajo de prevención del delito, trabajando en conjunto con el Gobierno federal. Sigue y continuará. Y aquí estamos haciendo un trabajo coordinado también con las autoridades federales. Estamos haciendo a la semana alrededor de 5 verificaciones en policías municipales. Ayer estuvimos nuevamente en otra de ellas y tenemos que continuar con la limpieza de todas las policías municipales. Gracias. De nada. Nada más mencionar que la Secretaría de Gobernación, desde que llegamos, se reúne una vez cada 15 días, una vez al mes con los colectivos, y en muchos casos se han reconocido ya como víctimas. Es decir, es un trabajo que también estamos desarrollando desde el Gobierno de México. Vamos a cerrar. Suave patria, porque ya es muy tarde. El Mundial de Béis, ¿lo trajiste? ¿El clásico de Béis? A ver, perdón, Bulmaro. ¿Qué fuerza puedo tener yo frente al gabinete de seguridad que no los deje estar? Reina, preguntas cada 2 semanas. Vamos.
Por cierto, los Charros ganaron la Serie del Caribe, ¿no? Así es, somos campeones. Sí, es cierto. Bueno, vamos con Suave Patria. Con su permiso, Presidenta. Keaku Newarutsi, Presidenta. El pueblo wixárika la saluda con mucho respeto. Keaku, gobernador, secretaria, secretarios. Keaku Yunaite. Muy buenos días a todas y a todos. Como les comenté, les acabo de saludar en wixárika, la lengua que se habla aquí en el estado de Jalisco. México es un país de gente que brilla, gente que resplandece con su talento y que con sus manos hace brillar los materiales que toca. Aquí el arte no es adorno, es un lenguaje delicado que se escribe con los metales preciosos y mucha paciencia, donde cada pieza guarda un significado profundo de la vida, el amor y la familia. Porque cuando una artesana o un artesano da forma al metal, no está creando solamente una joya, está dando forma a un recuerdo valioso que acompaña la vida de quien la porta. Para saber a qué me refiero, y con el permiso de usted, Presidenta, amigas y amigos del estado de Jalisco, les compartimos la siguiente cápsula. En el corazón del Estado de México, en el municipio de San Felipe del Progreso, la plata no solo se trabaja, se honra. Entre manos sabias y miradas pacientes, el metal frío comienza a tomar forma con la identidad mazahua, memoria y orgullo. Hacemos las cosas por tradición, por amor, que dentro de una pieza que ellos se llevan un pedacito de nuestra vida, emociones. Aquí todo el trabajo es hecho a mano. Cada pieza, cada detalle es hecho a mano. Y mucha gente eso es lo que valora de nuestro trabajo. Sabe que son piezas únicas. Cada pieza que nace en los talleres de este rincón del Estado de México es historia convertida en aretes, collares, pulseras que guardan símbolos ancestrales. Es el eco de abuelas y abuelos que enseñaron a moldear la plata como quien transmite un secreto familiar, cuidando cada detalle, cada golpe preciso del martillo. Pues es un orgullo el ser artesano, el poder enseñar, el ver mi trabajo realizado, ver cada pieza terminada. Trabajamos con elementos tradicionales de la naturaleza de aquí, como son las flores, las palomas, los colibríes. Lo que tratamos es tratar de innovar las piezas, pero sin perder la tradición. La verdad me apasiona, me gusta y le agarro un cariño en la forma de cómo entregamos los trabajos. Tenemos muchos valores, lo principal, tenemos ese respeto, esa responsabilidad y tenemos una gran armonía. Cuando alguien lleva una pieza de plata de San Felipe del Progreso, lleva consigo la dignidad de un pueblo que transforma el metal en belleza y el trabajo en esperanza. En la joyería mazahua, la plata habla de amor, de historia, de promesas compartidas. Como los aretes con figura de palomas que susurran secretos del corazón. Se dice y cuenta la historia que una sola palomita en los aretes es un mensaje de libertad. Le dice al mundo que su dueña está lista para ser conquistada. En cambio, dos palomitas, como dándose un beso, mirándose de frente, anuncian que ya hay un compromiso, un amor correspondido o una forma de unión. Por eso desde Zapopan, Jalisco, les damos las gracias a las artesanas y artesanos que hacen brillar a México con estas creaciones, manteniendo vivas las tradiciones y transmitiendo estos saberes a las nuevas generaciones. Porque en cada pieza de la joyería mazahua late la memoria de un pueblo que aprendió a convertir el amor en arte. Pamparayutsi. Muchas gracias.